Estamos en la hora de las decisiones para definir quiénes serán los candidatos que van a participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, que van a elegir los candidatos únicos a la presidencia por alianzas de grupos políticos. Sí, Alejandra, el plazo vence mañana. Hasta este momento las cartas están claras en el caso de la gran consulta por Colombia, con 9 candidatos que ya se inscribieron ante la Registraduría Nacional. Y también se inscribió la consulta de las soluciones, en la que van a competir Claudia López y Leonardo Huerta, eso sí, sin la presencia de Sergio Fajardo, quien ya anunció que se lanza sin consulta a la primera vuelta. En donde las cosas aún no están claras es en la consulta del Frente por la Vida, en la que definitivamente no va Iván Cepeda, pero en la que aparece un nuevo actor, que es el exalcalde Daniel Quintero, a quien el Consejo Nacional Electoral le acaba de dar el aval para participar. ¿Qué tan viva sigue esa consulta? Vamos a ir en un momentico al Consejo Nacional Electoral, pero antes María Camila Roa pone las cartas sobre la mesa para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en el panorama político. María Camila, buenas tardes. Alejandra, Ana Milena, pues sí, con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, la de ayer, de sacar a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo, la de la izquierda, las cosas quedan así. Entonces van a ver ustedes definitivamente, ahí lo ven por fuera, Iván Cepeda no participará en esta consulta. Va sin escalas, directo a la primera vuelta. Y a esta hora, el único que se mantiene firme en la consulta es Roy Barreras, preinscrito ya con el aval de su partido La Fuerza. Barreras dice que debe haber consulta con o sin Cepeda. También está preinscrito ante la registraduría el exgobernador Camilo Romero, tiene el aval del Partido del Trabajo, y Juan Fernando Cristo, que aunque no alcanzó a hacer su preinscripción, había anunciado su intención de participar en la consulta con el aval de su partido En Marcha. Sin embargo, estos dos últimos, Cristo y Romero, aún no toman decisión, por eso ustedes los ven allí en Veremos. Dicen que debe haber una reunión para definir su participación en la consulta en las próximas horas. Deberán esperar a hablar hoy, más tarde, con todos los integrantes, y así lo van a determinar. Ahora, hay otro personaje, ya lo escuchaban ustedes, que podría entrar a participar, a jugar, Daniel Quintero. La decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral es darle luz verde para su inscripción con una votación de 7-1 en la sala plena. Lo avalaron y él ya tiene la promesa del partido AICO para cobijarlo con ese aval, y así pues podría inscribirse en esta consulta. Él aún no se ha pronunciado. Nos dicen desde su equipo que está mirando el panorama y está hablando con los participantes de la consulta. Pues así las cosas, el único firme hasta esta hora es Roy Barreras, pero vamos a ver, porque también dice Roy Barreras que está pues haciéndole guiños a otros participantes, a otros candidatos progresistas de izquierda que podrían sumarse a la consulta, que están en conversaciones. El punto es lo que van a ver ahora, es esta fecha a continuación, el 6 de febrero. Según el calendario electoral, ese es el límite para que se inscriban los participantes en todas las consultas interpartidistas que se van a medir el próximo 8 de marzo. Pero al final, el camino de los que conocen a profundidad la izquierda dicen pues que estos candidatos, los que acaban de ver, van a tomar alguna decisión de ir o no a esta consulta, esperando una señal del que se considera es el jefe natural de la coalición de izquierda, el presidente de la República, Gustavo Petro. Alejandra. María Camila, gracias. Estas páginas todavía se están escribiendo. Vámonos a esta hora precisamente al Consejo Nacional Electoral, en donde hace pocos minutos se le dio vía libre a Daniel Quintero para su participación en la consulta del Frente por la Vida. Ahí está Juan Andrés Beltrán para que nos cuente qué se sabe de la decisión. Juan Andrés. Buenas tardes, pues mire, conocimos que la votación fue de 7-1, donde el CNE le ordena a la registraduría la inscripción de Daniel Quintero como candidato de esta consulta del próximo 8 de marzo del Frente por la Vida. Recordemos que hace unos días la registraduría había negado su participación, o mejor su inscripción, esto argumentando que Daniel Quintero ya había participado en la consulta que se realizó en octubre del año pasado del sector de la izquierda, donde recordemos también salió ganador el hoy candidato presidencial Iván Cepeda, y que eso lo inhabilitaba para participar en esta consulta. Pues en la argumentación que presentó ante el Consejo Nacional Electoral ha dicho que él renunció días antes o con un tiempo prudente antes de esa consulta, y además que su participación o su aparición en la tarjeta electoral se debió
a temas logísticos de la registraduría, lo que no implicaba una participación legal en esos comicios. Pues el CNE, luego de estudiar de fondo esta decisión y luego de reunirse, votó favorablemente a esta decisión, lo que revive la campaña, o mejor la candidatura de Daniel Quintero, y lo habilita para participar en esta consulta. A la 1 de la tarde se hará oficial esa decisión con audiencia pública que harán los magistrados aquí en el Consejo Nacional Electoral. Juan Andrés, es el partido AICO el que cobijaría a Daniel Quintero con el aval. 12:37. Vamos a saludar a esta hora al único firme en la consulta de izquierda del Frente por la Vida, el doctor Roy Barreras. Bienvenido a Noticias Caracol. Hola María Camila, un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol en este mediodía. ¿Cómo recibe entonces que el Consejo Nacional Electoral reviva a un posible participante en esta consulta, Daniel Quintero? ¿Ya pudo hablar con él? No, para serle franco, yo no he entendido nada de lo que ha hecho el Consejo Electoral en los últimos días. No entendí, por ejemplo, que un abogado de Abelardo de la Espriella haya sido quien haya inhabilitado a Iván Cepeda y haya alterado el plan que teníamos conjuntamente de ir juntos a la consulta y meternos en este dilema de si se deja abandonada la cancha del 8 de marzo para que la única consulta sea la de la derecha, o si vamos a la consulta para tener que hacer luego, como yo creo, un acuerdo y llegar juntos a primera vuelta. Ese problema no lo teníamos hace 48 horas, ahora lo tenemos. También el de las listas, que tampoco entendí por qué quieren hundir unas listas, pero hay solución, las listas del Pacto y las del Frente Amplio, que también están afectadas, las vamos a salvar, porque es el respeto democrático a millones de electores. Las listas tienen que ir y hay soluciones para eso. Tienen que hoy autorizar en los próximos minutos, es la exigencia del Consejo Electoral, la fusión de Colombia Humana con el Pacto y quedan inscritas y salvadas las listas, o si no se tienen que reinscribir con el logo del Pacto, pero no vamos a permitir que esas listas se caigan. Y ahora esta decisión, que me parece bien, es decir, lo que queríamos era que participaran todos también. Si va a participar el exalcalde de Medellín, bienvenido, pero no tengo idea, usted me está contando de la decisión. Sí, la acaban de tomar. Usted hace esos reparos al CNE, pero como se dice en política, doctor Barreras, es lo que hay. Muchos expertos conocedores de este tema, incluido usted, han planteado la reforma que nunca ha pasado, pero teniendo en cuenta este panorama, ¿usted se mantiene firme en esa decisión de ir a consulta? Y además de Cepeda, ¿a quién le daría la bienvenida para que se midan por lo menos 2 o 3 caras? Mire, yo he dicho públicamente que lo que hay que hacer es fortalecer la consulta del Frente por la Vida, no permitir salir todos en desbandada, espantados, porque como nos dieron 2 garrotazos ayer, entonces salimos corriendo. No, yo creo que la consulta hay que fortalecerla. He dicho que deberían participar en ella Gustavo Bolívar o María José o Clara López, por ejemplo, la exministra de Estado, o deberían participar otros dirigentes de la izquierda y del liberalismo. Pero eso se sabrá en los próximos días. Los exministros del gobierno Petro, ojalá participara el excanciller Murillo, el exministro Cristo. Lo que no puede hacer, y yo no voy a permitir, es que la derecha se salga con la suya, de dividirnos y de echarnos de la consulta del 8 de marzo para que 21 millones de colombianos, el único menú que tengan sea el menú amargo de la consulta uribista. Pero le digo más, para los triunfalistas, para los que dicen, no, la izquierda sola puede, eso no se necesita, eso. Y es que Petro iba volando las encuestas hace 4 años, volando, era por supuesto Doctor el favorito Roy. absoluto. Había sacado, perdón María Camila, había sacado 8 millones de votos y no ganó solo. Nos buscó y lo acompañamos con entusiasmo y gracias a que se unió este liberalismo y la izquierda ganamos. Y es lo mismo que vamos a hacer ahora, unirnos para darle a Colombia un gobierno estable, tranquilo, de cambio, pero de cambio seguro y estable. Pero que es lo que ¿cuál quiere es la mayoría. ecuación de esa unión si habría 2 carriles? Lo están acusando ustedes de las filas, los petristas pura sangre, de que usted está dividiendo la izquierda porque no apoya al candidato que va puntero en las encuestas, sino que habría una doble vía. El que salga de la consulta que usted promueve incansablemente e Iván Cepeda que va directo a primera vuelta. Ahí hay un primer error. Yo respeto el pensamiento, digamos, de la gente de izquierda radical, que se le olvida que hace 4 años me llamaron para ayudar y ayudé y ganamos gracias a eso. Y lo voy a volver a hacer, vamos a ganar. Todos estamos de acuerdo en que Colombia vaya adelante y no retroceda a esa derecha regresiva y represiva. Pero se les olvida un detalle menor, dice dividir la izquierda. Yo soy un hombre liberal de centro, yo no he tenido la oportunidad de contarme, yo también tengo derechos democráticos. Yo tengo una lista de 100 candidatos del Frente Amplio que tienen que ir a las urnas y las listas del pacto tampoco se pueden abandonar y dejar huérfanas. Siempre se pensó que el candidato legítimo de la izquierda compitiera conmigo y con otros que representamos el liberalismo, que respetamos el Congreso, que representamos a los partidos políticos progresistas, los mismos que nos ayudaron a apoyar la JEP, la Comisión de la Verdad,
la paz, los mismos que en el primer año del gobierno Petro me acompañaron aprobando todas las reformas, el Tratado de Escazú, el campesino como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria. Lo que yo sé hacer, María Camila, es sumar, unir, ganar, darle garantías a todos. Así ganó Petro con nosotros, con las banderas del centro liberal, y esas mismas son las mías. La izquierda no tiene por qué dividirse. Lo que tiene es que saber que solos no pueden, como yo solo tampoco puedo. Tenemos que estar ganados. Déjeme preguntarle porque nos quedan unos minutos y quiero conocer, como siempre en política, la opinión que más pesa en los diferentes sectores es la del líder natural, en este caso del progresismo. El presidente Gustavo Petro, ¿usted ha podido conversar con él sobre este panorama de la consulta? El presidente, como todos sabemos, está en Washington. Yo tengo una relación muy cordial con él, permanente. Nos hemos escrito por las redes sociales, nos escribimos y seguramente hablaremos a su regreso. El inconveniente es que él está en Washington cuando se vencen los plazos. Los plazos se vencen mañana y, por supuesto, antes de mañana tenemos que dialogar también con mi compañero Iván Cepeda. Yo estoy listo a conversar, pero no puede ser que lo notifiquen a uno por los medios de comunicación o por las redes sociales y le digan, mire, renuncie a sus ideas liberales, renuncie a su lista, renuncie a sus 6 candidaturas, renuncie a su historia de vida que es progresista y súmese porque no queda otro camino que ese. Yo no soy un individuo, esto no es un proyecto individual, no es el de Roy, no es el de Iván, no, este es un proyecto histórico y colectivo. Y ese proyecto histórico y colectivo requiere conversar y el consenso de todos. Ojalá conversemos en las próximas horas. Estoy abierto a conversar y a proponerles que fortalezcamos la consulta del Frente por la Vida. Pues estaremos muy atentos entonces a esas conversaciones. Doctor Roy Barreras, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Ana Milena, queda entonces ver qué va a decidir el doctor Roy, pero también los que están pendientes en esta consulta de izquierda. Sí, señora, y el plazo vence mañana. Pues minutos antes de conocerse esta nueva decisión del Consejo Nacional Electoral sobre avalar la inscripción de Daniel Quintero, en Noticias Caracol en Vivo hablamos con 2 candidatos que aún no definen su participación en la consulta del Frente por la Vida. Camilo Romero lanzó críticas a Roy Barreras y dijo que antes de tomar cualquier decisión, hablará primero con sectores del progresismo y con el candidato Iván Cepeda. Lo que yo he propuesto es que debemos juntarnos, quienes hacemos parte de esa idea, de ese Frente por la Vida, para que tomemos una decisión estratégica y en conjunto, no de aventuras individuales, que seamos capaces de trazar la estrategia de victoria para la próxima contienda presidencial. En esa medida, soy claro, no tomaré decisiones hasta que no tenga una conversación primero con todo nuestro sector que nos acompaña. Ya hemos venido sosteniendo reuniones con varios liderazgos de Colombia, pero también una reunión inevitable entre los precandidatos. Por supuesto, en mi caso, una reunión que debemos tener con Iván Cepeda para que tracemos una estrategia en conjunto para que el progresismo pueda volver a ganar en 2026. En esa evaluación hay 2 opciones. Si participamos o nos retiramos. En las 2 opciones, ¿qué argumentos aparecen cuando ustedes empiezan a poner la cosa en la balanza? Es decir, si vamos a la consulta, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Y si no vamos, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Quiero ser muy claro. Colombia hoy tiene 2 hechos políticos desde ayer. El primero, que ya todos lo conocemos, es que el Consejo Nacional Electoral ha decidido que injustamente Iván Cepeda no puede participar en la consulta. Ese es un hecho. Pero el otro, que nos sorprendió, es que el señor Roy Barreras, en una decisión individual, sin que conversemos, como si habíamos conversado antes, 4 precandidatos, Cepeda, Roy, Cristo y yo, pues de un trabajo mancomunado y actuando. Él golpea la mesa y dice, voy porque voy a una consulta. Eso lo que significa es que el señor Roy va a montar una consulta, así sea con el vecino de su casa, para poder estar el 8 de marzo. Entonces aquí el progresismo debe tener claro que hay 2 escenarios, digamos, o mejor, hay 2 realidades. Que Iván no puede participar y hace lo correcto Iván, pues rechazando lo que ha hecho infame el Consejo Nacional Electoral. Iván ha dicho, voy a primera vuelta. Y el pacto histórico ha dicho, voy a primera vuelta. Eso está muy bien, pero hay otro hecho sobre la mesa. Y el hecho es que el señor Roy Barreras, de manera individual, ha dicho, voy a hacer una consulta y convoco a hacer una consulta. Yo lo que he propuesto es un momento. Primero, conversemos para tener una estrategia mancomunada y conjunta. Bien, y por su parte, Juan Fernando Cristo espera tomar una decisión en las próximas horas para definir su futuro en esa consulta. Hizo un llamado a la calma a los demás precandidatos de izquierda.
Esperamos avanzar hoy en las conversaciones para tomar una decisión final si nos mantenemos en la consulta. Yo lamento que se estén presentando esta clase de divisiones, o sea, la decisión del Consejo Nacional Electoral lo que no puede generar es una división en el sector de centro izquierda de este país, en el sector socialdemócrata, en el sector progresista de este país, en quienes apostamos para hacer un cambio mejor en Colombia, en quienes estamos apostando a hacer acuerdos para avanzar. Y yo quiero hacer un llamado a la mesura, a la tranquilidad, al diálogo, al espíritu de consenso. Lo ideal es avanzar en una consulta popular el 8 de marzo, pero hay que avanzar en acuerdos, en consensos, sin que eso signifique de ninguna manera que se profundice una división. Yo creo que las decisiones individuales no caben aquí, hay que tomar decisiones colectivas y lo que estoy viendo, hago un llamado a todos los compañeros, a Iván Cepeda, a Roy Barreras, a Camilo Romero, al pacto histórico, a todas las fuerzas, a los candidatos al Congreso, a la tranquilidad, a la mesura y a no dividirnos y darle papaya a la derecha de este país. Entre tanto, en el pacto histórico persisten las críticas a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral, aunque sostienen que no presentarán apelaciones y se reafirman en que acompañarán a Iván Cepeda a primera vuelta. Una tormenta política se desató a causa de la decisión del Consejo Nacional Electoral de negar la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo. Tal como lo había anticipado el pacto histórico, Iván Cepeda aterrizará directamente en primera vuelta. Esta mañana enviaron una carta a la registraduría en la que confirmaron su retiro de la consulta del Frente por la Vida y pidieron que no se usen sus logos ni la foto del candidato en ninguno de sus tarjetones. Así lo afirmó en las últimas horas el propio candidato a través de un video publicado en sus redes sociales. Nos retiramos de la consulta del 8 de marzo. Yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios. Asimismo, se mantienen firmes en que la decisión del CNE desconoce el derecho a la participación política, como lo aseguró María José Pizarro en un video compartido en su cuenta de X. El Consejo Nacional Electoral acaba de darle un golpe a la democracia colombiana. Ha negado los derechos políticos de millones de colombianos y de colombianas que salieron a las urnas el 26 de octubre. También cuestiona la participación del conjuez Holman Ibáñez en la votación. Al desacuerdo que tenemos con la decisión que tomó ayer el Consejo Nacional Electoral a través también de la participación de un conjuez que está abiertamente alineado en contra del pacto histórico. Y aunque no hubo apelaciones al fallo del CNE, el pacto histórico insiste en que la pasada consulta, la del 26 de octubre, fue interna y no interpartidista como lo considera el Consejo Nacional Electoral. Interponer un recurso ante la misma instancia que sabemos políticamente está opuesta a la participación nuestra no tiene sentido, es prestarnos a una burla que no vamos a patrocinar. En esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente democrático en el mes de marzo de este año. Este tropiezo en la campaña de Iván Cepeda se dio a 3 días de que se venciera el plazo para la inscripción de las consultas del mes de marzo. 12 del día, 51 minutos. A propósito, nos acompaña nuestro compañero analista político Pedro Viveros. Pedro, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Y si le parece, comencemos por la noticia más fresquecita, la que se acaba de producir en el CNE, donde se revive la candidatura de Daniel Quintero. Usted escuchaba a Roy Barreras hace un minuto diciendo: no he entendido nada de lo que ha hecho el CNE. ¿Cuál es la lectura que usted le da al panorama y cree que Daniel Quintero se vaya y le dé oxígeno a esa consulta del Frente por la Vida? Alejandra, un saludo especial y gracias por la invitación. Yo lo que estoy viendo es que lo que estaba desorganizado, que era el sector de la derecha y centroderecha, que durante un tiempo se vio desorganizado, se organizó. Y el sector que estaba organizado se desorganizó. Están tratando de obviar una realidad.
una consulta de la izquierda sin Iván Cepeda es como una consulta de la derecha sin el Centro Democrático, Alejandra. ¿Por qué? Porque Iván Cepeda es la fuerza ideológica y el voto duro del sector de la izquierda. ¿Y qué ocurriría en una candidatura de Roy Barreras y el señor exalcalde Quintero? Pues que sería una votación de máquina, pragmática, clientelar, mientras que la persona que tiene, en mi opinión, los votos duros e ideológicos de ese sector no estaría en esa consulta. Pedro, ya vamos a hablar más sobre eso, pero hablemos de qué pasaría con Cepeda. ¿Este escenario lo fortalece o le quita una capacidad de ordenar justamente los sectores de la izquierda? Pues mire, yo creo que la decisión, en política el que gana una consulta es una persona que ya tiene, digamos, la legitimidad de ese sector. Ninguno de los otros candidatos tiene la votación que sacó el año pasado Iván Cepeda. Entonces él tiene la decisión política y la legitimidad de jalonar ese proceso. Entonces, donde él se vaya, en mi opinión, todo ese sector va a estar en su mayoría. Y el otro sector, si decide irse a una consulta, pues va a tener un fuego amigo en el propio sector que desean implementar o que desean complementar, como lo ha dicho el doctor Roy Barreras. Que justamente dijo hace unos minutos acá que la consulta debe ir sí o sí el 8 de marzo y que eso no significa que él esté dividiendo a la izquierda. ¿Cómo lo lee usted? Pues a mí me parece que cuando unos candidatos como el doctor Romero, el ex embajador Romero, dice que Roy Barreras no representa el progresismo, ya está entrando en un problema. Y cuando usted oye a Juan Fernando Cristo, que está llamando a las bases para tratar de resolver un problema al interior, ya denota usted que hay una gran división. Lo que tendrían que hacer es oír al jefe natural, que es el presidente de la República, pero ya hay un jefe político que tiene una candidatura y que tiene la legitimidad de la consulta de ellos, que es Iván Cepeda, Alejandra. Sí. Pedro, espéreme ahí un momento porque la tormenta política es en todos los lados. Entonces ya volvemos con usted. Justamente la otra noticia política del día es la decisión de Sergio Fajardo de no participar en la consulta promovida por la exalcaldesa Claudia López. Nos conectamos con Nelson Murillo, quien se encuentra justamente con el candidato en Armenia. Nelson, adelante. Ana Milena, buenas tardes. Efectivamente, desde la capital quindiana, cerca a la Plaza de Bolívar, en pleno centro de esta ciudad, el candidato del partido Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, manifestó, comunicó a la audiencia y a los medios de comunicación su deseo de irse a primera vuelta solo. Candidato, con las buenas tardes, ¿por qué tomó la decisión? ¿Qué lo llevó a hacerlo? Muy buenas tardes, un gusto y un saludo desde esta hermosa ciudad de Armenia, este departamento Quindío. Lo digo rápidamente, el reto político que tenemos es enfrentar a los extremos en cabeza del señor de la Espriella e Iván Cepeda. Esa confrontación que viene creciendo está montada alrededor de la rabia, el resentimiento, la confrontación. Y por ese camino nos acercamos a un abismo que llevaría a Colombia a una confrontación social nunca antes vista en nuestro país. El reto político, lo que yo represento, es precisamente construir una nueva mayoría, una capacidad de movernos desde una izquierda moderada a una derecha moderada, que deje atrás el pasado, que no se quede estancado en este presente y que dé un paso adelante, que tenga la capacidad para construir acuerdos, que sepa que tenemos desigualdades sociales profundas y hay unas necesidades que tenemos que atender y resolver en nuestro país, que la seguridad es un clamor por todo Colombia y tenemos que responder por esa seguridad, y que la lucha contra la corrupción es una obligación ética en este país. Lo que estamos viendo es corrupción, inseguridad y todo tipo de confrontaciones. Ese es el reto político. Y entonces, explico, esas consultas, y he hablado con todas las personas, prácticamente con todas las personas, en términos personales. Yo no tengo ningún problema personal con nadie, con muchos tenemos coincidencias, pero esas consultas son un marco estrecho que no cabe con esta nueva mayoría. Ese es el reto. Faltan 115 días. Esto pareciera que la elección fuera el domingo. La gente está amilanada, asustada, no sabe qué hacer. No se asusten. El camino nuestro es más largo, es más empinado, pero es el camino. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar por todos los rincones de Colombia. Yo estaba en el eje cafetero, en las calles, la recepción es grande, la gente tiene incertidumbre y nosotros tenemos que responder. Por eso estoy yo aquí con ustedes, ese es el reto y por eso decimos adelante con Fajardo.
Candidato, ¿y usted por qué consideró que unirse a esa consulta con Claudia López y con el señor Huerta no era el camino correcto para, como usted dice, derrotar a los extremos? ¿Y cuál es entonces su estrategia para fortalecerse de aquí a primera vuelta? Mire, lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir. Yo conversé con Claudia López, con quien he tenido discrepancias públicas, fastidiosas, malucas en varios momentos, pero conversé con ella. Y soy capaz de poner a un lado los malestares, entender el compromiso que tenemos con el país, el reto que tiene el país. Y yo estoy, a estas alturas de la vida, precisamente preparado para ser la alternativa política que puede construir en Colombia, que puede construir los acuerdos y romper esa polarización que nos lleva por este camino. El camino con Claudia, ya lo conversé, lo hablamos y hablé con las personas de la gran consulta, con la mayoría de ellas. Esos son caminos estrechos que no nos permiten tener la gran mayoría. Ese es el reto político. ¿Y cómo lo va a hacer? Como toda la vida. Seguro que vamos a conversar, el camino es largo, nos podremos encontrar más adelante, las personas van llegando, repito, como ustedes han mostrado, las personas que están indecisas, que no tienen claro qué hacer, que tienen mucha incertidumbre, a veces miedo. Y el trabajo nuestro es perseverar. No se asuste con una encuesta. El camino es muy largo, 115 días. Las personas que me están escuchando entienden lo que estoy diciendo, pero hay que perseverar, hay que estar ahí y mantenerse. Ha habido cientos de candidatos, todo el tiempo que si Fajardo se mete a una consulta o no se mete, y que el problema es el ego de Fajardo. No, el problema en Colombia son los extremos y la capacidad que tengamos nosotros para avanzar a construir una nueva mayoría que resuelve problemas, que entiende la dimensión de los retos que tiene Colombia, que no viene a pelear, a discutir, a dañar, a agredir, que no tengo que insultar a nadie para hacerme viral, para que digan que soy valiente. La valentía está en las calles y las personas que poco a poco se van a ir acercando. Vamos creciendo. Candidato, pero sí, muy puntual. Así Usted es. ha dicho que está dispuesto a conversar, pero una cosa es conversar y otra cosa es estar dispuesto a hacer acuerdos. ¿Está eso dentro del plan para más adelante, hacer acuerdos? Es que el primer paso para hacer un acuerdo es conversar. Si no conversamos, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo? Y yo sé conversar, escuchar con respeto a las otras personas. Ese es el primer paso para poder hacer un acuerdo en Colombia. Y lo hemos hecho. Cada quien tiene sus aspiraciones, cada quien va recorriendo un camino. Yo ya gané una consulta. En el 2018 casi ganamos. Les recuerdo, por ejemplo, en el 2018. Nosotros no hicimos ninguna consulta. Yo escogí a Claudia López como candidata a la vicepresidencia. Jorge Robledo encabezaba una lista al Senado y Antanas Mocus otra lista al Senado. Cuando pasó la consulta, yo iba 15 puntos atrás de Petro. El día de las elecciones quedé a un punto. Esto se puede hacer. Tendremos que ser capaces, la inteligencia, los aprendizajes, ser capaz de poner a un lado los rencores y los malestares, que no es tan fácil. Pero precisamente para conducir a Colombia para ese camino, yo tengo que dar ejemplo. Lo estamos haciendo. Eso estoy haciendo, tenga la certeza. Ahora, yo no salgo a gritar, yo no salgo a decir todo lo que hablamos con las personas, y eso es lo que necesita Colombia. Eso es lo que yo estoy haciendo, por eso es que vamos a ganar. Es una tarea dura, nos toca duro, porque nos quieren sacar, nos quieren eliminar. Por eso he dicho que Petro tiene dos candidatos a la presidencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque ese es el que le conviene. Esa es la polarización, que no haya nada más en Colombia, y es el cuento que nos quieren meter. No hay nada más que hacer. Falso. Ahora nos toca lucharla y vamos a ver si somos capaces de encontrarnos en ese camino. Yo estoy dispuesto, voy trabajando, las otras personas están trabajando y la vida nos va poniendo en el lugar que nos corresponde. Y a mí me toca ser presidente en este año 2026, después de haber participado, votado en blanco 2018, 2022, a recibir todo tipo de insultos, pero mantener la coherencia, que es lo que necesita Colombia. Candidato Este es el momento para esta política. Aquí estoy yo. Candidato Fajardo, muchísimas gracias. Una feliz tarde. A ustedes, y no se les olvide votar por mí, no lo tienen que decir al aire. Un gusto, chao. Un gusto, chao. 1:00 p.m, 1 minuto. Pues precisamente la candidata Claudia López se pronunció sobre esa decisión de Sergio Fajardo de no participar en la consulta en la que ella ha insistido. Esto durante una correría en Pereira. Esto fue lo que dijo. Hombre, a Sergio y a Moris Armitage le deseamos lo mejor. Ellos tienen razón en que este es un momento decisivo para Colombia, que el tiempo apremia, que lo que está en juego es el país. Y por eso nosotros hemos decidido que los ciudadanos decidan el rumbo del país, que lo decidan el 8 de marzo. Esto no es con acuerdos entre candidatos. Aquí nuestros únicos jefes son los ciudadanos. Así que les deseamos lo mejor en su camino
Y nosotros pondremos el 8 de marzo en manos de los ciudadanos, que son nuestros únicos jefes, que escojan entre si seguimos con los que tienen el palo en la rueda a la ciudadanía y a la gente, o si optamos por las soluciones concretas. Decirle a la gente que a todos nos duele lo mismo. A todos nos duele que hayan atracado a la hija de nuestro vecino otra vez. A todos nos duele cuando le niegan el medicamento o el tratamiento a una persona que va al sistema de salud. A todos nos duele que se roben los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo mientras vemos a 30.000 familias bajo el agua. Nos indigna. A todos nos duele lo mismo. Pero llegó la hora de dejar de quejarnos. 1:02 PM, volvemos a esta hora con Pedro Viveros, porque vamos a analizar ahora, Pedro, esta noticia. El no de Sergio Fajardo a la consulta. Entonces, para usted, ¿cómo queda el centro? ¿Se reconfigura, se debilita ahora esta consulta entre Claudia López y el señor Huerta? Ana Milena, un saludo. Yo lo que estoy viendo es que Sergio Fajardo fue coherente con lo que dijo desde el inicio de esta campaña. Él dijo que iba a ir a la primera vuelta porque en la elección anterior a él le había ido mal en el mecanismo de la consulta. Entonces es la coherencia de él manejando su campaña. Yo creo que uno pues no puede tampoco pensar que todas las campañas son iguales. Entonces, si no le funcionó la consulta en la campaña anterior, en esta de pronto sí le podía funcionar. Pero él sostiene que quiere ir a la primera sin consulta. Y esta consulta de Claudia López es una consulta que parece como de emergencia. No es una consulta, digamos, pensada, acordada, con digamos, un trabajo largo. Y yo creo que ahí sí meterse en esa consulta de emergencia era un costo muy grande para el doctor Sergio Fajardo, que Ana Milena, en las encuestas siempre marca, él está o segundo o tercero en las encuestas. Entonces, pues mirando esos dos escenarios, yo creo que él dijo, voy a seguir con mi coherencia y llego hasta la primera vuelta solo. ¿Y cuáles son los caminos que tiene Sergio Fajardo para fortalecerse y alcanzar al primero o al segundo, dependiendo de las encuestas en las que ha aparecido? Alejandra, a mí me parece que Sergio Fajardo tiene que hacer un trabajo con las bases parlamentarias que él tenga. Aquí él tiene un voto de opinión muy importante, lo ha tenido siempre, y eso lo registran las encuestas, pero también tiene que tener llegada a las regiones. Y eso lo hace, por supuesto, haciendo la política bien entendida con los sectores que lo están apoyando al Congreso de la República, que es una lista encabezada por el doctor Robledo y por otro grupo de personas importantes. Aquí en Bogotá hay un representante que se llama Camilo Enciso, que está haciendo política. Luego yo lo único que creo que él debería hacer, además de mantener su opinión, como la tiene muy importante del centro, debería desplegar una acción política muy fuerte en el país para que eso le genere unos votos dentro de su campaña, que el 8 de marzo vota al Congreso de la República en Colombia. Ya regresamos con usted, Pedro, para seguir analizando el panorama político unas 5 minutos, pero ahora vamos a mirar la otra parte de los obstáculos que ha tenido el pacto histórico de cara al 8 de marzo, y es lo que pasa con las listas al Congreso. Una claridad importante, son muchas las listas que han llegado a revisión al Consejo Nacional Electoral, no solo las de este partido, pero la Sala Plena ya falló puntualmente sobre las demandas en contra de los listados del Valle y de Bogotá de esta colectividad. Son casos distintos, y aquí es el primer caso de la lista del Valle y 14 regiones que estarían también en riesgo. El problema es la presunta vulneración de esta norma que ven aquí, la Ley 1475, que permite a los partidos conformar las listas conjuntas al Congreso cuando son minoritarios, es decir, únicamente cuando la suma de sus votos en la elección pasada del 2022 en esa misma circunscripción no supera el 15% del total de los votos. Lo que pasa es que en muchas regiones, puntualmente en el Valle, esas listas conjuntas del pacto y la Colombia Humana, que no se pudo fusionar, superaron ese 15%. Ya no son minorías y por eso no pueden aliarse para conformar las listas. Pero ojo, tendrían la opción de ir a elecciones igual, pero con listas separadas, no en coalición. Eso también es decisión del CNE. Y ahora vamos a ver el otro caso, el caso de las listas del pacto, pero por Bogotá, que es distinto, por un requerimiento de la oficina de la misma María del Mar Pizarro, esta representante de la Cámara, que también es
es congresista y candidata de ese partido, se determinó que el orden en que el partido presentó la lista cerrada no respeta lo establecido según la consulta del pasado 26 de octubre. Recordemos que allí se eligieron por parte del Pacto Histórico los candidatos al Congreso. Lo que dice el CNE es que no se respetó ese principio de paridad y cremallera, es decir, que vayan intercalados mujer y hombre, y por eso la lista se revocaría para ser reordenada e inscrita siguiendo ya la voluntad democrática expresada en las urnas el 26 de octubre. Aquí el panorama de las listas. A un mes de las legislativas, varias listas del Pacto Histórico de la Cámara siguen en veremos por demandas en el Consejo Nacional Electoral. La primera la presentó el ex registrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán. En ella pide la revocatoria de 14 listas a la Cámara por ese partido en Bogotá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, la circunscripción internacional, El Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Bichada y Valle del Cauca, alegando que no podían presentarse en coalición. De hecho, el CNE ya tomó decisiones en el Valle del Cauca. Avalado por la coalición Pacto Histórico Valle, por la presunta superación del 15% de votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior, resuelve. Artículo primero, revocar el acto de inscripción de la lista de la Cámara de Representantes por el Departamento del Valle para las elecciones al Congreso de la República. El Tribunal Electoral sigue estudiando los otros 13 territorios y se espera de hecho que en la audiencia pública de esta tarde se tomen decisiones sobre el futuro de las listas. Que esos partidos que se coaligan en el 2022, sumados, no pudieron haber obtenido más del 15% de la votación válida para poder coaligarse y presentarse en la elección 2026. Entonces, lo que está ocurriendo con el pacto histórico es que esa previsión aparentemente no la tuvieron en cuenta para coaligarse desde la misma consulta. En el pacto histórico, sin embargo, dicen estar seguros de que las listas fueron presentadas debidamente. Nosotros tenemos todos los argumentos jurídicos para esclarecer que en el caso de Bogotá y de las otras regiones, pues esto realmente no aplica, y también hay muchos argumentos de nulidad. Por ejemplo, a mí nunca me notificaron sobre esta demanda y esto es como un fallo administrativo y jurídico. A propósito de María del Mar Pizarro, ya el CNE revocó la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico por no haber respetado el orden de la votación de la consulta de octubre del año pasado. Pero según nos dijo, es un error que pueden enmendar para volver a presentar esta lista de candidatos en los próximos días. Y a la 1:09 p.m. volvemos con nuestro compañero Pedro Viveros, analista político, para que nos cuente si él considera que esto que está pasando con las listas del pacto histórico en diferentes partes del país es consecuencia de ese fuego amigo que hay al interior de esta colectividad, Pedro. Pues Alejandra, primero ellos hicieron una votación para ubicar a sus candidatos en las regiones, tanto en Cámara como en Senado. Eso fue lo que hicieron en la consulta anterior, donde también salió como candidato presidencial Iván Cepeda. Entonces, ese mandato, hoy usted está viendo que hubo o una desorganización interna, no la previeron, o comienzan a hacer, digamos, ese fuego amigo del que usted habla. Pero lo único cierto es que en ambas decisiones ellos pueden volver a elaborar las listas y pueden presentar sus candidaturas. Aquí nadie está diciendo que ellos no lo puedan hacer. Lo que pasa es que lo hicieron mal. Entonces, el llamado que ellos tienen que tener internamente es a reorganizar, hacerla bien y presentar las listas en los sitios donde la ley, no una persona, ni el Consejo Nacional Electoral porque se le ocurrió, sino que la ley determina que eso debería ser de otra forma y no como ellos lo presentaron en su momento. Ahí hay un espacio para rectificar, Alejandra. Pero por supuesto que también allá adentro hay pues el fuego que todo partido tiene normalmente para ver en qué posiciones de las listas se ubican las personas. Sí, Pedro, este rollo de las listas, tanto la del Valle, lo que ha pasado con la del Valle, con la de Bogotá, realmente es un tema técnico, tal vez no es muy fácil de entender para la gente, pero ¿usted cree que esto podría tener alguna repercusión de cara a las próximas elecciones, de cómo la gente votaría? ¿Cree que puede confundir de alguna manera? ¿Cree que puede tener algún impacto? Yo creo que el impacto va a ser muy molesto, Ana Milena, para las personas que ganaron en una votación que se hizo en su momento, sobre todo esa lista en Bogotá. Es que esa lista en Bogotá, pues fue una lista que se votó y que la aceptaron las condiciones, y los que ocuparon los lugares del orden en el que fueron votados no van a estar contentos.
porque van a terminar siendo desplazados en la medida en que eso se reorganice. En las otras, pues tenían unas intenciones de sumar algo que no debían sumar y ahora tienen que presentarse por separado. También va a haber una molestia, pero si me pregunta a mí, la mayor molestia va a ser en la de Bogotá, porque ahí había unas votaciones que le daban legítimamente la posición a cada uno de los que resultaron en el orden en esas listas, Ana Milena. Pedro, para despedirnos, ¿cuál es su gran lectura o conclusión de las noticias que se han producido entre ayer y hoy con lo del CNE, las listas del pacto histórico? ¿Qué opina? Pues, Alejandra, que está llegando la fecha fatal donde todos vamos a concentrarnos en las elecciones. Pasado mañana, mañana se vence el plazo de las consultas y ya nos metemos de lleno a la carrera de Congreso y de las consultas que queden. Y eso siempre genera un estrés. ¿Y un estrés en dónde? Pues en la norma, para que se compagine el deseo político con la norma para que haya legitimidad. Eso por un lado. Y por el otro, pues, hombre, a mí me parece que lo que estaba ordenado, que era la izquierda, se desordenó y la derecha, que era la que estaba desordenada, terminó ordenándose por no respetar internamente cuáles son las decisiones. La izquierda tiene un jefe natural, que es Gustavo Petro, y un jefe político, que es Iván Cepeda. Hay un grupo de personas que no quieren respetar eso, y el otro lado, la derecha, terminó organizado y con 9 candidatos esperando ya la decisión del 8 de marzo para ver quién gana esa consulta, Alejandra. Sí, señor. Y mañana seguramente también habrá más noticias para analizar. Es Pedro Viveros, analista político. Siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo.